Muy bien, damos inicio entonces al segundo bloque de este debate presidencial 2016, que consiste en un intercambio sobre los siguientes temas: economía, seguridad y corrupción. El candidato al que le toca exponer podrá, evidentemente, ponerle más énfasis a uno u a otro. Explicamos un poco la metodología de esta segunda sección, que de acuerdo al sorteo previo determina la conformación de 5 grupos de a 2, es decir, duplas. En cada grupo, un candidato o candidata hará una exposición sobre economía, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, esto por espacio de 1 minuto 30 segundos. Esta exposición será comentada por su contraparte. Puede hacer una pregunta o puede hacer un comentario por 30 segundos. Y luego, quien inició la ronda con una exposición tendrá derecho a la réplica por 1 minuto más. Culminada la ronda, se inicia una nueva con la exposición del otro candidato o candidata que integre la dupla. Empezamos y el turno es de los candidatos Alejandro Toledo y Verónica Mendoza. Los invitamos a los podios, por favor. Muy bien. No te conozco. Pero para ti. Muchas gracias. Bueno, por favor. Bueno. Muy bien, empezamos entonces con la exposición del señor Alejandro Toledo, candidato de Perú Posible. Tiene usted 1 minuto y medio a su disposición. El Perú necesita volver a crecer. El crecimiento económico es un medio, no es un fin. El objetivo final es que el crecimiento permita redibujar el rostro social del Perú. Necesitamos volver a crecer a 7.5%, como se lo entregué al presidente Alan García. Pero necesitamos invertir en la mente de nuestra gente, porque ella es la que produce. Necesitamos seguridad ciudadana. No podemos crecer si no terminamos con la inseguridad. Eso significa incrementar la severidad de las penas. No podemos crecer con una corrupción en el sector público, en donde para que exista una corrupción, existe un corrupto y un corruptor. Los dos merecen ser juzgados. Ustedes me conocen. Yo hice crecer la economía. Conmigo tú comprabas 10 panes por un sol. Conmigo tenías estabilidad de precios. Conmigo no había los niveles de corrupción, ni había la inseguridad que hoy día amenaza. Por un celular pueden matarte. Tiempo vencido. Muchísimas gracias por su presentación al candidato Alejandro Toledo. Le agradecemos a Verónica Mendoza. Ahora tiene 30 segundos para hacer un comentario o una pregunta al señor Toledo. Muy buenas noches, señor expresidente Toledo. Usted tuvo como premier y ministro de Economía y Finanzas al señor Kuczynski, hoy también candidato a la presidencia de la República. Me gustaría que pudiera explicar al pueblo peruano qué lo diferencia a usted del señor Kuczynski. Yo soy peruano. Segundo, él ha sido un gran colaborador mío. Mis colaboradores solo tienen gratitud de mi parte. Los errores son míos. Yo los asumo. Llegará un momento donde tengamos que confrontar y la historia juzgará lo que pasó. Tengo agradecimiento. Hemos tenido discrepancias que no puedo ventilar. Soy respetuoso. Pero debo decirle que en el tema del gas de camisea tengo una gran frustración. Lo hice para que llegue a los hogares más pobres del Perú. Sin embargo, Echarate, Cusco, Quillabamba, Puno y el sur del país no tienen el gas de camisea. Yo me comprometo a que todos los peruanos tengan en su casa el gas de camisea. Tiempo cumplido. Muchísimas gracias al candidato Alejandro Toledo.
El turno ahora, de acuerdo a la dinámica y a la metodología establecida para este segundo bloque, es de Verónica Mendoza del Frente Amplio. Tiene usted 1 minuto y 30 para hacer su exposición en este segundo bloque. El próximo domingo tomaremos una decisión importante. O seguimos teniendo gobiernos al servicio de unos pocos y de sus privilegios, o tenemos por fin un gobierno al servicio de la gente. Si contamos con tu apoyo, seremos un gobierno de la gente. Queremos que los sueldos alcancen, que tu familia tenga lo que necesita y no abusen de ella. Y claro que se puede, sí se puede. Lo primero es acabar con la corrupción, esa que nos roba dinero, que nos roba oportunidades, que nos roba la posibilidad de tener más escuelas y más hospitales. ¿Cómo sería hoy el Perú si pudiéramos recuperar o no se hubieran perdido los 6.000 millones de dólares que, según el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, desaparecieron durante el fujimorismo? ¿Cuántas obras podríamos hacer hoy con los más de 1.700 millones de soles que el actual gobierno le ha rebajado en impuesto a la renta por gusto a las grandes empresas? Para nosotros, la prioridad es la gente. Y quiero contarte un ejemplo concreto. Como madre y como hija, sé que pocas cosas son tan duras para una familia como el cáncer de un pariente. En estas tragedias, las familias pierden todo con tal de salvar a su ser querido. Y hoy, por culpa de los monopolios y por culpa de un Estado débil, pagamos 40 veces el costo de producción de los medicamentos de cáncer. Y eso en un gobierno del Frente Amplio se acabará porque la prioridad será su... Tiempo cumplido. El señor Alejandro Toledo tiene 30 segundos para hacer una pregunta o un comentario sobre la exposición de la candidata Verónica Mendoza. Señora Verónica, el mejor capital que tiene una nación es el capital humano, educación de calidad. Díganos, por favor, ¿con qué ingresos vamos a duplicar los sueldos de los maestros, de las enfermeras, de las obstetrices, de los policías que hoy día tienen que sacrificarse? ¿A qué nuevo modelo se refiere? ¿De dónde sacamos los recursos para pagarle a los profesores, para darle la educación de calidad? El señor Toledo nos preguntó de dónde vamos a sacar la plata para todo aquello que estamos ofreciendo. En primer lugar, quiero señalar que en el Frente Amplio hemos sido la única agrupación política en presentar de manera absolutamente transparente y sustentada nuestro plan económico, así como nuestro equipo económico, para que el pueblo peruano pueda saber desde ya con quiénes vamos a gobernar. Y sí, estamos planteando un cambio profundo, porque no creemos que el Perú deba seguir siendo, como nos ven la mayoría de fuerzas políticas y candidatos, una simple despensa de piedras, de materias primas y de recursos naturales. Nosotros apostamos por una diversificación de la economía, que reactive la economía en el turismo, en el agro, en la industrialización para generar más empleo y más renta. Y sobre todo, cambiaremos las prioridades para que podamos invertir en primer lugar en educación, porque nosotros sí creemos en la capacidad y Tiempo cumplido. Muchísimas gracias a la candidata Verónica Mendoza. Gracias también al señor Alejandro Toledo por su participación en esta confrontación del segundo bloque. La siguiente dupla está integrada por los señores candidatos Pedro Pablo Kuczynski y Antero Flores Arauz, a los que invito a acercarse al podio respectivo, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a escuchar la exposición del candidato Pedro Pablo Kuczynski de Peruanos por el Cambio por 1 minuto con 30 segundos. Señor Kuczynski, por favor. Muchas gracias. Yo voy a hablar del tema de la corrupción y de la economía. La seguridad necesitaría un debate completo y no hay tiempo. La corrupción se combate desde arriba. Tenemos que empezar desde arriba. Necesitamos una carrera administrativa competente por concurso donde se aliente a los jóvenes a entrar a la administración pública. Y debemos luchar contra las fuerzas oscuras, las maniobras de la corrupción, la falta de transparencia que vemos todos los días en discusiones en los diarios. En la economía tenemos que motivar a la pequeña empresa. El Perú es un país de pequeñas empresas,
pero que sienten que el Estado les pide y les da muy poco. De ahí nace la informalidad. Necesitamos grandes infraestructuras como el gas hacia el sur del Perú, con un tubo hoy que apenas está progresando. Debemos retomar el crecimiento, como se ha dicho aquí, promover al agro, que es la zona más pobre del Perú, la educación y la energía, en vez de que esté subiendo en este momento la electricidad. Gracias. Gracias, señor Kuczynski, por su intervención. A continuación, para un comentario o pregunta, el señor Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Señor Flores Arauz, por favor. Me gustaría saber del doctor Kuczynski por qué se favoreció con el precio del gas a México en lugar de recibir el Perú un mayor precio como recibían otros países. Y segundo, hoy día me ha llegado a través de las redes una expresión de que se habría suscrito una recomendación para empresarios peruanos. Gracias, señor Flores Arauz. Tiempo vencido. A continuación, la intervención del señor Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, por un minuto. Señor Kuczynski, por favor, adelante. El proyecto de gas de Camisea, como todos sabemos, se gestó al final del gobierno de Alberto Fujimori y se firmó en el gobierno de Valentín Paniagua. El proyecto de exportación se hizo para que hubiera más producción de gas y por consiguiente más producción de líquidos, y ha cambiado el marco energético del Perú. Tan es así que los mexicanos declararon que era el contrato donde más pagaban por gas. El mundo, como sabemos, las materias primas bajan y el gas ha colapsado. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar esa circunstancia con el tubo al sur para ponerle gas y masificar el gas en todo el Perú. Y así podremos tener gas a 12 soles puesto en la casa en vez de tenerlo en un balón. Gracias. Reiteramos que la exigencia de la franja electoral es de ley y los horarios en los que ésta se produce también. Continuábamos entonces con el diálogo entre Pedro Pablo Kuczynski, de Peruanos por el Cambio, y Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Por 1 minuto y 30 segundos es el turno del señor Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Por favor. Yo tampoco me voy a dedicar en esta ocasión al tema de la seguridad ciudadana, porque tendría que demorarme bastante más que Pedro Pablo. Pero sí me voy a señalar los otros dos temas. Uno, corrupción. ¿Qué pretendemos? Que no haya más el tema de la inmunidad parlamentaria, que se ha convertido en impunidad. El famoso torongo no comió torongo. 2, la sanción adicional a la carcelería de lo que se llama inhabilitación tiene que ser de por vida. 3, en gran corrupción, ni más beneficios penitenciarios, sino cadena perpetua. 4, empresas que tengan anticuchos en su país o en otros países no podrán ser postores en licitaciones ni en concursos. En economía, dar facilidades plenas, sobre todo a los pequeños empresarios que quieran formalizarse, pero para formalizarse no lo pueden hacer porque inmediatamente les cobra seguridad social, la AFP, municipalidad, defensa civil y cuanto títere con cabeza existe. Tiene que haber aparejado a esa formalización una amnistía total. Si no hay amnistía, las formalizaciones serán un cuentazo como hasta ahora. Gracias, señor Antero Flores Arauz. A continuación, por 30 segundos, comentario o pregunta del señor Pedro Pablo Kuczynski. Adelante, por favor. Yo creo que todos queremos lo mismo. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. En seguridad es fundamental refundar la policía
pagarle mejor a los policías y tener un poder judicial y fiscalía limpios. Las penas deben ser acumulativas. Es fundamental tener seguridad en tus calles y tus casas, y yo te la daré. Muchas gracias, señor Pedro Pablo Kuczynski. Y a continuación, por 1 minuto, la última intervención de esta dupla a cargo del señor Antero Flores Arauz, del partido político Orden. Realmente muchas cosas se pueden decir como complemento al tema de la corrupción, pero una de las más importantes es empoderar a la Contraloría. Hay miles de unidades ejecutoras, hay más o menos 2.000 municipios y la Contraloría solo puede dedicarse a más o menos 700, 750. Entre los municipios, 1.800 más o menos distritales y cerca de 200 provinciales. Si no se empodera la Contraloría y si no se dan los recursos, siempre tendremos el famoso dicho, en caja abierta el justo peca. Y no queremos que haya justos que pecan y menos injustos. Y sobre todo tenemos que excluir del país todo lo que significa lobbies al exterior con desmedro de lo que son los intereses de los peruanos a quienes todos nos debemos. Muchas gracias a los señores Pedro Pablo Kuczynski y Antero Flores Arauz por esta intervención. Vamos con la siguiente dupla. Te quería saludar, pero no te caigas al hueco. Gracias a ambos candidatos. Muchas gracias. Mávila, por favor. Sí, por Vamos favor. a presentar la siguiente dupla, si son tan amables de tomar asiento. Nos toca continuar con la siguiente dupla, este segundo bloque de confrontación acerca de los temas economía, seguridad y lucha contra la corrupción. Queremos invitar a los podios al señor Luis Olivera del Frente de Esperanza y al señor Alan García de Alianza Popular. De acuerdo al sorteo efectuado y a la pauta establecida, con la aceptación de las organizaciones políticas, comenzamos con el señor Fernando Olivera. El Frente Esperanza tiene 1 minuto y medio para hacer esta presentación. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Soy un hombre de fe y usted no me es indiferente, doctor García, porque usted encarna la impunidad, porque usted ha pervertido los valores del Perú, porque tiene que responder ante la justicia por el enriquecimiento ilícito, por el BCCI, los Mirage y el fiscal Morgenthau, por su departamento de París, por el dólar MUC, por la Fundación Rayons du Soleil, que usted creó en Ginebra, con sede en Liechtenstein, por el caso Lavajato y las coimas de Odebrecht, por las coimas del tren eléctrico, Sergio Siragusa y las cuentas en Gran Caimán en el Barclays Bank, por los crímenes como la masacre de los Penales, el comando Rodrigo Franco, las ofensas a las comunidades nativas y el baguazo llamándolos ciudadanos de segunda clase, por la persecución a los maestros, por las colas, por la inflación, por los paquetazos, por todo el daño que le ha hecho al Perú. Yo vengo aquí a notificarle que el 28 de julio usted no podrá volver a fugarse del país y será juzgado por la nueva justicia. Y será condenado. Tiempo vencido, señor Olivera. Muchísimas gracias. Y les recordamos a los candidatos que de acuerdo a las reglas establecidas para este segundo bloque, por favor, aprovechar el tiempo para las propuestas, evitar los ataques personales. Tiene 30 segundos el señor Alan García para comentar, responder o preguntar al señor Fernando Olivera. Yo no recojo ofensas ni las cometo, mucho menos por parte de quien ha sido capaz de llevar cartas falsificadas ante el Papa para calumniar al cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. Solo quisiera volver al punto fundamental. Necesitamos hacer justicia a sectores importantes como los taxistas y mototaxistas, brindándoles jubilación y seguro de salud con el impuesto selectivo al consumo.
Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Responde el señor Fernando Olivera. Como siempre, el doctor García y la corrupción se niegan a responder. Esa es la conducta de quien controla jueces y fiscales. Eso acabará el 28 de julio. Tenga la seguridad. Usted va a ser juzgado por la nueva justicia y va a ser condenado por los jurados con participación popular que allí habrá. Y por eso es que nosotros aplicaremos el mayor presupuesto de la República al sector educación, para que un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña un charlatán, no lo engaña un comandante, no lo engaña una japonesa, no lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo y por eso es que usted, doctor García Pérez, nunca ha invertido en educación, más bien ha perseguido a los maestros, a los estudiantes y también tendrá que responder. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Fernando Olivera. El turno para su presentación ahora es del señor Alan García de Alianza Popular. Tiene 1 minuto y medio para su exposición. Nunca he perdido el tiempo ante los insultos. He construido en el Perú. Y creo que el primer problema que tienen todos los peruanos ahora es el de la seguridad ciudadana. Y les interesa saber cómo podemos realmente responder a ese problema. Decimos que podemos poner 60.000 policías en las calles al mismo tiempo con un nuevo dispositivo, mejor comunicados y mejor armados. Decimos que para ser más policías en las calles debemos crear la categoría de guardia, que desapareció porque ahora tenemos 108.000 suboficiales, pero ningún guardia de seguridad y patrullaje, y en 5 años se pueden crear 75.000 guardias con una rápida formación. Decimos que es necesario sacar las Fuerzas Armadas a la calle ya, primero con un dispositivo de 30.000 miembros, por ejemplo en la ciudad de Lima, en 16 lugares especiales. Creemos firmemente que es necesario excluir totalmente a los más peligrosos delincuentes en cárceles que llamaremos los nuevos cepas en la Amazonía y exigimos al Congreso Nacional que vote la pena de muerte para los violadores de niños seguida de asesinato y para los sicarios. De esta manera garantizaremos seguridad. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al señor Alan García. Se le pide por favor al público guardar silencio. No se puede aplaudir de acuerdo a las reglas establecidas para este debate. Le tocan los 30 segundos que corresponden a la réplica, al comentario o pregunta del candidato Fernando Olivera. A ese nuevo cepa de la Amazonía, usted irá a trabajar condenado por la nueva justicia. ¿Y qué cara tiene de venirnos a hablar de seguridad cuando en su gobierno se engendró la mayor inseguridad? Cuando usted preparó el túnel para que se fuguen sus amigos del MRTA, con Víctor Polay a la cabeza. Cuando rindió homenaje a Sendero Luminoso, como ejemplo de mística y entrega. ¿De qué seguridad nos viene a hablar, doctor García? Hay que tener cara dura, pero el pueblo ya no le cree. Tiempo cumplido. Es el momento de la respuesta del doctor Alan García. Tiene 1 minuto para hacerlo. Toco los temas concretos que la población espera, así como el de los taxistas y mototaxistas, la titulación, que es importantísima para poner un valor económico en los bancos y en apoyo al crédito y a la pequeña industria. Y además, el agua potable, a la cual destinaremos en 5 años 10.000 millones de soles en proyectos ya hechos que servirán a 5 millones de peruanos y 4.000 millones de soles en pistas y veredas, el nuevo programa que traemos para impulsar el mayor bienestar de las familias y la salud de los niños, acabando con la forma poco digna de vivir de muchísimas familias por falta de buenas condiciones. Estaremos luchando también por la seguridad ciudadana. Muchísimas gracias a ambos candidatos por su participación. En este segundo bloque les recordamos que esta es una confrontación de ideas, que hay que guardar el nivel
que este evento amerita al público también abstenerse de los aplausos, de las pifias o de cualquier comportamiento que pueda perturbar la presentación de los candidatos. A continuación tenemos la dupla que integran los candidatos Gregorio Santos y Alfredo Barnechea, a los que invitamos a acercarse a su respectivo podio, por favor. En primer lugar, por 1 minuto y 30 segundos, escucharemos la exposición del señor Gregorio Santos de Democracia Directa. Señor Santos, por 1 minuto y medio, por favor. En nombre de Democracia Directa y a todos los peruanos, le proponemos cambiar la Constitución elaborada, discutida por todos los peruanos. ¿Cómo se habla de economía si la riqueza nacional en esta Constitución se le permite que se la entregue al capital transnacional? Se le permite que se firmen contratos ley que ha permitido que en estos 23 años las 25 mineras no paguen muchas de ellas regalías y se agarren de los contratos ley. Tenemos que terminar con los contratos ley. Esta Constitución que permite amarrar, atar al Estado peruano para que no pueda tener una empresa, porque los que la critican viven del pasado. Te proponemos, pueblo peruano, que quienes hablan de muchas cosas no quieren cambiar nada porque no quieren tocar a los poderosos. Nos siguen gobernando ellos con esta Constitución fraudulenta, o los peruanos con DNI de todos los rincones del país la cambiamos por una democrática, moderna, soberana, donde los campesinos sin tierra tengan tierra y todos los peruanos tengamos un lugar para vivir. Gracias, señor Santos. Tiempo vencido. A continuación, por 30 segundos, comentario o pregunta del señor Alfredo Barnechea de Acción Popular. Señor Santos, usted paralizó la minería en Cajamarca, que ha sido siempre una columna vertebral de la economía del Perú. En el plan de gobierno de su contendora, la señora Verónica Mendoza, del Frente Amplio, se habla también de reducir la minería al mínimo posible. Veo que en eso tienen coincidencias. ¿En qué se diferencia usted de Verónica Mendoza? Barnechea, a continuación, la intervención del señor Gregorio Santos de Democracia Directa por 1 minuto. Señor Santos, por favor. Democracia Directa le ha planteado al país con toda claridad, y en este momento, y usted me está escuchando, que esta Constitución ya no da para más. Se agotó. Se habla aquí de seguridad ciudadana y hay un renglón sobre seguridad ciudadana y se lo encargan a los alcaldes y a la policía. Y se habla de crear cárceles, pena de muerte, largas penas. Y se habla de la corrupción también, cuando los que han firmado los contratos nunca han sido investigados por toda esta enorme fuga de capitales. Nosotros nos diferenciamos de todos porque nacemos de los productores agrarios, de los ronderos, de los 14 millones de obreros comuneros que trabajan en la agroindustria en toda la cordillera y la sierra, 14 millones, 7 millones de familias. Nos diferenciamos de todos porque somos parte de fundar una democracia realmente participativa del pueblo. Gracias, señor Santos. Tiempo vencido. A continuación vamos a escuchar por 1 minuto y medio la exposición de Alfredo Barnechea de Acción Popular. Adelante. Quiero hablar del gas porque se le entregó a dedo a un solo postor el lote 56, que era un lote de reservas probadas. Perú ha recibido por el gas 30 veces menos que por el mismo gas ha recibido Bolivia. Hay un contrato con México que es un contrato secreto. Es una pérdida de miles de millones de dólares que hubieran servido para financiar la gran revolución en libertad que proponemos. Pero será seguramente materia de otro debate. Lo que nosotros planteamos es dejar de ser un país productor de materias primas solo y convertirnos en un país industrializado. Esencialmente, pasar la plata de los recursos no renovables. Cuando se saca una tonelada de piedra de los cerros, nunca más vuelve a los cerros, y pasar a los sectores constantemente renovables, que son la infraestructura y que son la educación. Y es fundamental para eso construcción de nuevas carreteras, por ejemplo, como la entre Huánuco y Sayán, la de Cañetes con Yauyos,
de una carretera entre Chimbote y Guayaga, y también es esencial trasvases de agua. El Perú y los países andinos y Brasil somos dueños del 28% del agua dulce del mundo. Es una vergüenza que las ciudades del Perú no tengan agua. No hay razón para esto, pero para financiar eso necesitamos equilibrar las cuentas fiscales y tenemos que cambiar la relación con las industrias extractivas, y por eso vamos a renegociar los contratos del gas. Gracias, señor Barnechea. A continuación, por 30 segundos, comentario o preguntas del señor Gregorio Santos de Democracia Directa. 30 segundos. Es respetable la propuesta de renegociar el gas. Con esta Constitución del 93, mi estimado Barnechea, es una ilusión. Es una ilusión y va a terminar en otra frustración. Esta Constitución que le otorga el poder a las transnacionales y al Estado peruano lo ata, al presidente lo ata para que se dedique a ver si le faltan escuelas, si le falta hospitales, alguna infraestructura y nada más. No puede decir usted que vamos a poner una empresa distribuidora de gas. ¿Me escucha? Tiempo. Ha terminado su tiempo, señor Gregorio Santos. Muchas gracias por su intervención. Ha sido usted muy amable. A continuación escucharemos la réplica por 1 minuto del señor Alfredo Barnechea de Acción Popular. En el sueño de hacer del Perú un país industrializado de una generación, la petroquímica es fundamental. Pero para eso tenemos que usar el etano, que hoy están defraudando al Perú exportándolo como si fuese metano, que es como exportar gasolina de 98 y decir que es gasolina de 84, pero incluso a precios mayores. Esta transformación de petroquímica podría ser un eje fundamental de la transformación industrial del Perú. Pero queremos esencialmente dirigirnos a un cambio de modelo, que es darle un crédito otra vez al pequeño agricultor del campo que hoy día no tiene. No hay fomento agropecuario. En Gamarra los industriales no tienen crédito. El modelo que tenemos en los últimos 25 años es un modelo para las grandes empresas, pero no para todos los peruanos. Queremos un capitalismo popular de ciudadanos, un capitalismo y una economía social de mercado para todos. Ese es el cambio que proponemos. Muchas gracias, señor Barnechea, con cuya intervención termina esta dupla. Gracias también, señor Santos, por su participación. A continuación tenemos la siguiente y última dupla. Así es, queremos agradecer a los candidatos que participaron en la anterior e invitar a los candidatos Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Miguel Hilario de Progresando por el Perú. Les recordamos que se trata de una confrontación de ideas en los temas economía, seguridad y lucha contra la corrupción. El turno es de la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Tiene para su exposición 1 minuto y medio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy quiero ratificar que gran parte del crecimiento económico se debe justamente a la Constitución de 1993. Tiene 23 años de vigencia y ha pasado por 4 o 5 gobiernos. Y esa será el pilar fundamental también del crecimiento a futuro. Impulsaremos nuestra economía con un boom de infraestructuras productivas y sociales. Destrabaremos más de 33.000 millones de soles en proyectos de asociaciones público-privadas ya aprobadas, incluyendo Majes Iguas 2, agua y desagüe para Lima Sur o el aeropuerto de Chincheros en el Cusco, entre otros. Con más inversión habrá más trabajo y más desarrollo. Crearemos el programa de simplificación acelerada de licencias, autorizaciones y permisos. No más trámites que entrampen el progreso. En seguridad ciudadana implementaremos el programa Delincuencia Basta Ya. Convocaremos a las Fuerzas Armadas para cuidar las instituciones públicas. De esta manera, más de 10.000 policías podrán patrullar nuestras calles. Crearemos el programa Cárceles 4.000. Construiremos cárceles arriba de 4.000 metros de altura, lejos de las grandes ciudades. Allá estarán, sin señal, los delincuentes más peligrosos. En la lucha contra la corrupción, crearemos... Tiempo cumplido. Muchísimas gracias a la señora Fujimori. Invitamos a Miguel Hilario a comentar y o preguntar a la señora Fujimori acerca de su exposición. Señora Fujimori, en su hoja de vida pareciera que tiene poca experiencia laboral y su experiencia política también incluye el haber sido primera dama. Según algunos estudios,
como el más corrupto de la historia del Perú y del mundo. ¿Por qué los peruanos deben confiar y votar por ti? Un minuto y medio para responder la candidata Keiko Fujimori de Fuerza Popular para su réplica. Señor Hilario, lamento que usted utilice metodologías de los políticos tradicionales. Yo esperaba que usted, un candidato nuevo en la política, sea mucho más respetuoso. Sin embargo, voy a contestar su pregunta. Tengo 40 años de vida, 20 años en política. He servido a mi patria como primera dama, como congresista de la República y hoy como presidenta de un partido. Partido que viene trabajando 6 años. Hemos caminado por todo el Perú, abriendo bases y convocando a los más jóvenes para que participen activamente en el desarrollo de nuestro país. Fuerza Popular se ha convertido en la primera fuerza política en el Congreso de la República. Somos el partido que está dirigiendo 3 regiones en estos momentos y tenemos el gran respaldo del pueblo peruano. Muchísimas gracias a la señora Fujimori por esa respuesta, ese uso de este minuto para su réplica. Toca para su exposición el turno al señor Miguel Hilario, Progresando por el Perú. 1 minuto y medio. Adelante. Durante mi gobierno promoveremos el crecimiento económico de la siguiente manera. Reactivaremos la inversión minera con 2 condiciones: que las comunidades sean accionistas, respeto a los derechos humanos y medio ambiente. Atraeremos a 10 millones de turistas al año promocionando nuevos destinos turísticos. Impulsaremos la agricultura orgánica en alianza con las comunidades nativas y campesinas. Invertiremos en infraestructura de transporte, servicio de agua y desagüe para todas las comunidades en el Perú. Combatiremos la corrupción que roba el desarrollo del país. Tenemos que comenzar con la cabeza. Por eso propongo la eliminación de la inmunidad del presidente y de los congresistas. El Contralor General debe ser elegido por voto popular. La sociedad civil, es decir, el quinto poder, debe tener un rol fiscalizador por la ley y las autoridades. Muchísimas gracias. 30 segundos tiene la señora Fujimori para comentar o preguntar al candidato que acaba de exponer. Muy bien. Señor Hilario, tengo en mis manos su plan de gobierno. En la página número 11, en el punto número 6, usted propone política fiscal con incremento sustantivo hasta el 70% en gasto de inversión y 30% en gastos corrientes. ¿Cómo incrementar este gasto de inversión y cómo reducir el gasto corriente, tomando en cuenta que este gran porcentaje es la que financia las planillas y paga a los funcionarios de nuestro país? Muchísimas gracias. Momento de la réplica del candidato Miguel Hilario. Nosotros creemos en la economía de mercado una política fiscal importante para nuestro país. Necesitamos nosotros reactivar nuestra economía. El año pasado, como usted sabe muy bien, la economía del mundo ha crecido una tasa de 3%, pero nuestra economía creció una tasa de 2.5%. La razón es sencilla porque los gobernantes no han tenido una política de diversificar nuestra economía. Es por eso que nosotros planteamos pasarnos de una economía extractivista a una economía de turismo. En nuestro país llega más o menos como 3.3 millones de turistas al año. En nuestro plan de gobierno queremos traer hasta 10 millones de turistas al año, que tiene una implicancia más o menos como 14% de PBI en nuestro país. De esta manera, nosotros queremos financiar más plata en educación, que va a permitir a que podamos pagar mejor. Tiempo cumplido para su réplica. Se agradece a ambos candidatos su participación, además de agradecerle a los demás también, a todas las otras duplas, en este segundo bloque dedicado justamente a los temas de economía, seguridad y lucha contra la corrupción.